Hola a todos, bueno, en el vídeo de hoy vamos a trabajar sobre los números enteros y vamos a ver, bueno, pues todo lo que estáis viendo aquí. Vamos a trabajar el primer punto, los números naturales y los números enteros, su clasificación. Después vamos a ver la recta numérica, cómo se ordenan estos números. Vamos a ver el valor absoluto y luego ya para el tema de operaciones, bueno, pues vamos a recordar la regla y el uso de los signos y luego vamos a hacer algún ejemplito de operaciones con números enteros antes de pasar a que vosotros hagáis los ejercicios que planteamos. Para el prestado, bueno, pues los números naturales y enteros son dos clasificaciones. Los números naturales, como veis bien aquí, se representan con la letra n, de esta manera, así. Y bueno, son todos los números que nos sirven para contar, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Vale, aquí he puesto unos cuantos ejemplos, son infinitos. Y los números enteros, que se representan con esta z, con dos líneas aquí intermedias, pues es un grupo pues, más grande que engloba a los números naturales, pero también engloba a los números naturales con signo negativo. Aquí tenemos el número eso, el menos 10, el menos 2, el menos 107, todo esto son números naturales que si le veis les añadimos el menos. Y también añadimos a este grupo el 0. El 0 es un número muy importante porque divide lo que es los números naturales de los números enteros. Aquí he puesto un pequeño cuadrito para que sepamos lo que es el opuesto de un número. El opuesto de un número siempre es el número con el signo contrario. Aquí he puesto dos ejemplitos con el número 5. El opuesto de más 5 es menos 5 y el opuesto de menos 5 es 5. Es decir, es todo número, podemos poner otro ejemplo si queréis. El opuesto de más 7 pues es menos 7. ¿Vale? Es el número cambiado de signo. Y el opuesto de menos 10 es 10. ¿Vale? Más 10. Pues simplemente para que seamos conscientes de lo que es el opuesto de un número, que después, más adelante, seguramente lo utilicemos. Esto he planteado esta imagen aquí porque, bueno, creo que podemos hacer uso de lo que hemos visto en la primera parte del tema. La recta numérica nos sirve para dividir o organizar, mejor dicho, a los números enteros. Como bien veis aquí, es una línea que está dividida en diferentes segmentitos pequeños y en el punto aquí intermedio está el 0. El 0 divide a los números enteros, me he equivocado aquí, a los números enteros positivos y a los números enteros negativos. ¿De acuerdo? Todos estos números a la derecha se van haciendo cada vez más grandes. 1, 2, 3, 4, 5. Y de aquí, si avanzamos hacia la izquierda, cada vez los números son más pequeños. De tal manera que menos 5 es más pequeño que menos 1. ¿De acuerdo? Es decir, los números negativos funcionan al revés. Aquí, cuando el número este es más grande, es más grande que el anterior, ¿vale? En cambio, cuando el número es en negativo más grande, significa que es más pequeño, ¿vale? Porque está más alejado del 0, que es el que divide los números positivos de los números negativos. ¿De acuerdo? Aquí he puesto un ejemplito, ¿no? Con la altitud y el nivel del mar. Si os dais cuenta aquí, hacia arriba corren los números positivos, van hacia arriba, ¿de acuerdo? Está este hombre escalando y aquí el tesoro debajo del mar se encuentra a niveles negativos, ¿de acuerdo? Porque está por debajo del nivel 0, que es el nivel que me establece la diferencia o me organiza a un lado los números positivos y al otro los números negativos. Por lo tanto, como ya hemos dicho antes, menos 400 es más pequeño que menos 300, porque al ser más grande en negativo significa que está más hacia abajo. Como vemos aquí, el tesoro está más abajo, está más alejado del 0 que el pez, que está a menos 100. Bueno, pues, si continuamos, llegamos al valor absoluto. Esto es muy sencillito, ¿vale? Simplemente nos tenemos que quedar con lo que viene ahí. El valor absoluto de un número es el número sin signo, es decir, que siempre sale positivo.
y el operador se representa con unas barras verticales, como estamos viendo aquí. Si yo quiero calcular, obtener el valor absoluto de un número, es ese número en positivo. Si os fijáis aquí tenemos varios ejemplos. El valor absoluto de más 5, es 5, porque este número ya es positivo, entonces es el propio número. Pero en cambio, si yo quiero calcular el valor absoluto de menos 5, es el número quitando el signo. Le cambio, quito el signo menos y lo pongo, esto es cuando no hay nada, es un más, ¿vale? Es positivo, ¿vale? Cambia el resultado a positivo. Mismo número, misma cifra, pero sin signo, ¿veis? Es la misma cifra, pero aquí le quitamos el signo. Con el menos 7 pasa exactamente igual. El valor absoluto de menos 7 es el 7, es del valor absoluto de menos 7 es la misma cifra que tengo aquí, pero este signo se lo quito. Cuando no tiene signo es que es positivo, con lo cual me quedo con la misma cifra. ¿Vale? Son ejemplos muy básicos, pero que tampoco vamos a verlo en gran profundidad, así que con esto nos servirá para hacer los ejercicios. Si vamos a la siguiente parte del tema, sería la regla y uso de los signos. Esto ya es algo que realmente lo que nosotros hemos visto, para cambiar un poquito, hemos visto todo esto de aquí. Si os fijáis, esto es lo que no sabemos de otros años, ¿vale? Pero no quiero que nos confundamos con esto. Esto ya no lo sabemos, la regla de los signos de la multiplicación y la división, es decir, más por más, menos por menos es más, menos por más es menos, y más por menos es menos. Con la división pasa exactamente igual, es la misma, pero he cambiado lo que viene siendo el operador, ¿vale? Aquí hay una división y aquí hay una multiplicación, ¿vale? Esta regla sí no la sabemos, la regla de los signos. Esta regla de aquí es la misma, ¿vale? Pero un poquito, yo creo que más estructurada, nos sirve un poco para todo, ¿de acuerdo? Cuando tengo el mismo signo, de forma continuada, ¿vale? Es decir, cuando tengo un paréntesis en medio entre los dos signos, si son el mismo signo, como estamos viendo aquí, más un paréntesis y otro más, todo esto se transforma en un más, ¿de acuerdo? En cambio, si tengo diferentes signos, un más, el paréntesis, cuando abro el paréntesis y un signo menos, o al revés, o cambio los signos, menos paréntesis más, todo esto lo cambio por un signo menos, ¿vale? Todo. Aquí he puesto unos ejemplitos. Si os fijáis, 2 más 3, como tengo esto de aquí, que es el mismo signo, pues todo esto de aquí, lo voy a cambiar por un más. Y como ya no hay paréntesis, no hace falta cerrarlo con nada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos dos signos iguales divididos por un paréntesis, es decir, separados por un paréntesis, esto, si es el mismo signo, se cambia por un más. Voy al siguiente ejemplo. 3 menos paréntesis más 2. Pues como vemos aquí, tengo un signo menos, un paréntesis y un más. Pues como aquí vemos, tiene diferentes signos y entonces todo esto de aquí, todo esto se cambia por un signo menos. ¿De acuerdo? Diferentes signos separados por un paréntesis, eso equivale a un menos. Y voy al último ejemplito. Cuando tengo menos paréntesis menos, como tengo el mismo signo, lo cambio por un más. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría menos 5 más 7. Y ya luego después, bueno, pues entraría el tema de las operaciones. Pero estas dos reglas las tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La regla para quitar, esta regla nos sirve para quitar paréntesis, pero repito que es prácticamente la misma que esta, ¿vale? Exactamente la misma. Bien, y ahora vamos a ver el tema de las operaciones. Bien, aquí vamos a ver una cosa primero. Dentro de las operaciones con números enteros, las jerarquías. Recordar la jerarquía de las operaciones. La jerarquía de las operaciones me dice que lo primero que tengo que hacer y que me tengo que centrar es en los paréntesis, ¿vale? Primero en los paréntesis. Después tengo que centrarme en las potencias y raíces. Después las multiplicaciones y las divisiones. Y por último en la suma y la recta.
Antes de comenzar, la multiplicación y las divisiones creo que son bastante sencillas, que se hace con la regla que hemos visto en la diapositiva anterior. Vamos a ver un ejemplito de las sumas y las restas, ¿vale? Para sumar o restar, ¿qué tenemos que hacer? Bien, tenemos que tener en cuenta dos cositas, ¿vale? Lo primero, tengo que centrarme en el signo. Si los números tienen el mismo signo, siempre vamos a sumar, ¿vale? Siempre se suma. Y si tienen diferentes signos, pues vamos a restar. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplito. Fijaos. Vamos a movernos un poco. Un segundo. A ver si esto me deja. Ahora. ¿Vale? Fijaos. Vamos a hacer aquí una pequeña operación. Si yo tengo más 2 más 3, lo primero que me fijo es en los signos que tienen ambos. Si os fijáis aquí, este tiene más y este tiene más. Entonces, si tiene el mismo signo, se suma. Pues yo pongo, si yo tengo el mismo signo, sumo. 2 más 3 es 5. Una vez que he sumado, ¿vale? Sería escribir el signo. Bueno, pues el signo es el mismo que de la operación, que los dos que tenían, ¿vale? En este caso, si os fijáis, son los dos más, pues entonces el 5 llevaría aquí un más, ¿vale? ¿Por qué? Porque los dos signos son iguales y entonces se pone un más. Que esto es lo mismo que poner 5, ¿vale? Voy a hacer uno con dos signos menos. Menos 2, menos 3. Bueno, voy a cambiar de número, ¿vale? Para que no digáis que me gusta demasiado el 2 y el 3. El menos 2, menos 6, ¿vale? Bueno, pues nada. Me pregunto, oye, ¿qué signos son estos? ¿Son iguales? Sí, son iguales, son menos. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es sumar. Aunque aparezcan dos signos menos, sumo. Sumo los números, ¿vale? Sumo estos números. Sumo 2 y 6. Entonces, 2 más 6, eso es 8. Pues entonces, esos 8 lo pongo aquí. Y ahora, como veis aquí, después de sumar, lo que tengo que poner es el signo. Bueno, pues simplemente me fijo. Aquí, ¿qué signo tienen? Menos. Bueno, pues el resultado entonces va a tener el mismo signo que tenían los otros dos números, menos 8. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo con signos diferentes. 3 más 3 menos 5. Bueno, pues me fijo, ¿vale? Vamos a fijarnos aquí. Si tienen diferentes signos, lo que voy a hacer es restar. ¿Pero qué resto? Maestro, ¿qué resto? Bueno, pues simplemente resto el mayor de la cifra menos el menor. El mayor menos el menor. Pues nada, me fijo aquí. De estos dos números, de estas dos cifras sin signo, de la cifra, el 5 y el 3, ¿cuál es mayor? Pues el 5. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer aquí, aparte, ¿vale? 5 le voy a restar el menor sin signo. 5 menos 3, 2. Muy bien. Bueno, pues el resultado yo sé que va de aquí un 2. Pero ahora me tengo que preguntar el signo. ¿El signo cuál es? Pues el signo siempre es... Lo voy a poner aquí. El signo que tenga el mayor de los dos números anteriores. Si vemos aquí... Perdón. Aquí. Esto es 5, perdón, más 3 menos 5. ¿Cuál hemos dicho que es mayor? El 5. ¿Qué signo tiene el 5? Menos. Pues entonces, esto de aquí va a tener un signo menos. Muy bien. Venga, vamos con el último ejemplito. Menos 6 más 2. Bueno, pues menos 6 más 2. Me pregunto, oye, ¿tienen diferentes signos o el mismo signo? Pues tienen diferente porque aquí hay un menos y aquí hay un más. Pues como son diferentes, lo que tengo que hacer es restar. ¿Qué resto? Bueno, pues lo voy a poner aquí en chiquitito. Resto el mayor menos el menor. ¿Cuál es mayor? El 6. ¿Cuál es menor? El 2. 6 menos 2. 4. Sin signo. Me olvido de los signos, ¿vale? Podríamos decir también, utilizo el valor absoluto de los números. Pero no pasa nada. Me olvido del signo. Y hago 6 y 2. 6 menos 2. 4. Bueno, pues yo sé que el resultado va a tener aquí un 4. ¿Vale?
¿Y qué signo? Pues el del mayor, en este caso, menos. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya sabemos cómo se tienen que hacer la suma y la resta. Ya digo que las multiplicaciones y las divisiones son mucho más sencillitas. Vámonos. Ya por último, bueno, pues he querido plantearos aquí un ejercicio, bueno, pues más completito. Si os fijáis, lo que he hecho aquí es la jerarquía con las operaciones. Entonces lo primero que hacemos es el paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces yo digo aquí, este es mi paréntesis, lo que voy a hacer es operar. Entonces lo que he hecho ha sido 5 menos 7 es menos 2, ¿vale? Porque como 5 es positivo y 7 es negativo, son diferentes signos, la regla de la suma, ¿vale? Diferentes signos, entonces resto 7 menos 2, menos 5. 7 menos 5 es 2. Y como el 7 es el mayor, pues este signo de aquí se lo pongo. Voy a hacer esto de aquí. 3 menos 1. 3 menos 1, el 3 es positivo y el 1 es negativo. Como son diferentes signos, bueno, pues lo que voy a hacer es restar 3 menos 1, 2. 2 con el signo del mayor, que es 3. Pues entonces será más 2. Menos 5 por... Y ahora, con esto voy a hacer igual. Voy a operar esto y esto por separado. 2 menos 5, pues como tiene esto más y esto es menos, diferente signo, tengo que restar. Resto 5, el mayor, menos el menor, que es 2. 5 menos 2, 3. ¿Y cuál es el signo? Bueno, pues el signo es el del mayor. En este caso, en estos dos, es el 5. Entonces, menos. Más 8 menos 1, pues que es 7. ¿Vale? Bueno, pues ahora sigo operando el paréntesis. Menos 2 más 2, esto es muy sencillito, 0. Y menos 3 más 7, como tienen signos diferentes, como estáis viendo aquí, bueno, pues lo que tenemos que hacer es restar 7 menos 3. Resto 7 menos 3, que es 4. Bueno, pues el signo de esto va a ser el del mayor. ¿Cuál es el mayor? Pues el 7. Entonces esto es positivo. Más 4 o 4 es lo mismo, ¿vale? Ahora, una vez que termina con los paréntesis, hago las multiplicaciones. 7 por 0, 0. Y 5 por 4, 20. Bueno, y ahora, pues sumo esto. En este caso, 0 no es nada, entonces lo quito y el resultado es menos 20. Bueno, pues con esto ya podemos hacer los ejercicios que planteamos en clase. Espero que os sirva. Si tenéis alguna duda, repito, lo podéis ver una y otra vez. Y si no, bueno, pues me preguntáis en clase. Un saludo.